el libro de Apocalipsis. Nosotros vamos a darle lectura desde el capítulo 4 y esperando que esta palabra nos lleve a una reflexión y la reflexión nos lleve a la adoración. Hoy en este día, como mencionábamos al inicio, es un culto de avivamientos. Ya hay un orden establecido en este culto. Ya nuestro hermano Javier ha llevado lo que es el inicio del culto de avivamientos. Hemos orado, hemos cantado, hemos dado lectura a la palabra de Dios, hemos orado por los siervos, y esto que hemos hecho se le llama orden del culto. Este es el orden del culto. Es la liturgia que debemos de llevar a cabo para llevar a nuestro Dios un culto de adoración. Pero hoy vamos a ver qué es lo que sucede en el cielo. Hoy vamos a ver la liturgia que hay en el cielo. Porque más importante del orden, de qué sigue después de orar, qué sigue después de cantar, qué sigue después, si el hermano se equivocó y no, hermano, lo más importante es la liturgia que hay en el cielo. Es la liturgia que se lleva a cabo en el reino celestial, donde los ángeles cantan, adoran a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en día: cómo se debe adorar, cómo se debe de exaltar el nombre de Dios conforme a la palabra de Dios. Y leíamos primero el capítulo 1 porque antes de pasar al texto base de esta enseñanza, que es Apocalipsis 4, debemos de saber o recordar, porque ya lo saben, el contexto en el cual se encuentra el siervo de Dios Juan, a quien le es revelado este sagrado libro del Apocalipsis. El siervo de Dios Juan se encuentra en la isla de Patmos, pero se encuentra en aquella isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El siervo de Dios Juan se encuentra en aquella isla. Esa isla no tenía comodidades, esa isla no es como nos la imaginamos. Esa isla era un castigo en la antigua Grecia y en la antigua Roma, en el cual era como uno de los últimos castigos, como hoy nosotros conocemos las cárceles de máxima seguridad. Para la antigua Grecia y la antigua Roma, la isla Patmos era el castigo más fuerte que había en esos tiempos. ¿Por qué? Porque la isla Patmos, los que llegaban a ese lugar no tenían esperanza de salir. Era como una cadena perpetua. Sabían que llegando a la isla de Patmos ya no había regreso atrás, ya jamás iban a volver a la ciudad, jamás iban a regresar a ver a sus familiares. Era la isla del olvido, así también se le conoce, la isla del olvido, donde se encontraban presos. No se encontraban en una isla de vacaciones, en un crucero, se encontraban presos. Ahí el siervo de Dios Juan convivía con presos, pero él estaba ahí no por delincuente, sino por predicar el nombre de Jesucristo. El apóstol Juan, siervo de Dios Juan, cuando llegó a aquel lugar, pudo pasar por su mente: ¿para qué sigo en este camino? ¿Para qué sigo predicando de Cristo? ¿Para qué sigo hablando de Dios? Si mira ahora mi condición, he llegado a la isla del olvido, ya no voy a salir de este lugar, aquí me voy a morir. Pero el pensamiento del apóstol Juan no fue este, sino que al contrario, sus bellas palabras que escribe en este primer capítulo dice: yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación. Y nos hace partícipes. Nos dice: yo Juan, soy su hermano, que participa con ustedes en la tribulación. Yo no sé hoy en día cuál sea tu isla de Patmos. La isla de Patmos era lugar de depresión, era el lugar del olvido,
La isla de Patmos era el lugar de condenación, de prisión, cadenas que nos ataban. No sé cuál sea tu isla de Patmos hoy en día, no sé qué problema traigas. Quizás nuestros problemas, y así estoy seguro, que nuestros problemas son mínimos que la tribulación que estaba viviendo el siervo de Dios Juan. Y aún así le dice a la iglesia, partícipes en la tribulación. Ustedes conmigo son partícipes de la misma tribulación. Y después más adelante dice, y en la paciencia de Jesucristo. Sabemos que el siervo de Dios Juan pudo haber pensado otras cosas, pudo haber pensado desistir, pudo haber pensado dejar el camino de Dios, pero al contrario, es una manera sorprendente su reacción del siervo de Dios Juan cuando dice, estoy esperando en Jesucristo, estoy esperando en Jesucristo. Y en el siguiente versículo dice de esta manera, yo fui en el Espíritu. Y esta palabra de yo fui no es presunción, no es un yo de yo soy, yo hice, yo estuve en la isla de Patmos, no, sino que esta palabra de yo fui en el Espíritu nos deja una enseñanza, que si nosotros hoy nos encontramos en una isla de Patmos, en una tribulación, en una angustia, no sé qué es lo que nos aflija hoy en día, pero nosotros debemos dar el primer paso. Yo fui en el Espíritu. El apóstol Juan dio un primer paso. Nosotros debemos de dar un primer paso. Y cuando la iglesia dé ese primer paso de ir en el Espíritu, ahora sí podemos contemplar lo que dice el capítulo 4. Después de haber dado el primer paso, después de que tú, hermano, des el primer paso, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Podemos leer en este capítulo 4, versículo 1, que el siervo de Dios Juan, después de que dio ese primer paso, después de que dijo, yo estoy en el Espíritu, Dios mío, aquí estoy delante de ti, después de que él dio ese primer paso, en lugar de deprimirse, en lugar de no orar, en lugar de alejarse de Dios, después de que el siervo de Dios Juan da el primer paso, llega a ver como en los cielos una puerta se abre, y sabemos que esa puerta es Jesucristo, porque Él así lo dijo, yo soy la puerta. El siervo de Dios Juan estaba viendo a Jesucristo en el cielo, y el siervo de Dios Juan podía contemplar una puerta que se abría. El siervo de Dios Juan se impresionó como una puerta se abría en el cielo. Si estoy olvidado, si parece que estoy deprimido, triste, angustiado, no. Cuando se encontraba así, se encontraba en el Espíritu, se encontraba orando, buscando a Dios, y cuando nosotros le buscamos, una puerta se abre en el cielo. El siervo de Dios Juan pudo contemplar esa puerta. Yo no sé cómo se lo imaginen, pero si yo me lo imaginara, me quedaría impresionado igual que el siervo de Dios Juan, y es por eso que Dios le dice, sube acá. Cuando nosotros vemos una puerta abierta es porque estamos invitados a pasar. Si nosotros vamos a la casa de alguno de ustedes y nos abren su puerta es porque estamos invitados a pasar. Ustedes llegaron a este lugar y vieron la puerta abierta. Si lo hubieran visto cerrada, no pasan, porque está cerrada la puerta. La puerta abierta es una invitación que nos hace nuestro Dios. Pero el siervo de Dios Juan no puede contenerse, no puede explicar su manera de ver aquella puerta. Y Dios le dice, Juan, sube acá, que yo te mostraré cómo se debe de adorar allá en la tierra. Sube acá para que veas la adoración que hay en el cielo, para que después tú vayas y les escribas a las iglesias cómo se debe de adorar, porque bien dice el Padre nuestro, hágase
hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios llama a Juan y lo lleva al cielo para darle la revelación de cómo se debe de adorar. Y dice, y luego yo fui. En esta versión dice luego, pero hoy en nuestro actual español castellano podemos entender ese luego como pues después o luego, quizá al rato, pero no. La traducción más correcta de este versículo 2 es al instante. El llamado de Dios estaba: Juan, sube acá. Y la respuesta de Juan no fue luego, no fue después, no fue a ver si al rato, a ver si hoy no quiero. Su respuesta del cielo de Dios, Juan, fue al instante, al instante, al instante. El cielo de Dios, Juan, fue en el Espíritu. Y después de esto, hermanos, vamos a ir leyendo y vamos a ir mencionando de qué manera se debe de adorar. Lo primero, yo fui en el Espíritu. Primero, debemos de nosotros dar el primer paso para que así podamos contemplar el reino de los cielos. Hoy el Señor Jesucristo te puede dar revelación a ti también, pero necesitas dar el primer paso. Y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor de aquel trono, y ese arco celeste brillaba como la esmeralda. El siervo de Dios Juan no sabe cómo describirlo, y dice: vi a alguien sentado en el trono, pero yo veía que brillaba como brilla la piedra de jaspe, y alrededor había un arco como el arco iris. Lo describe a la iglesia, lo describe a los humanos, pero podemos entender que alguien que estaba sentado en el trono, de él radiaba luz, aquella luz que en el cielo hay. Y después dice: y vi sobre alrededor 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Los 24 ancianos se postraban delante de él, se postraban. Postrarse es arrodillarse, postrarse es incluso tirarse completamente al suelo. Se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por siempre jamás, y echaban sus coronas. Aquí podemos contemplar cómo en la liturgia punto número 2, se postraban de rodillas. Punto número 3, echaban sus coronas. Los 24 ancianos habían sido coronados por alguna recompensa que Dios les había dado. El Rey de Reyes les había puesto esa corona. Los 24 ancianos representan el real sacerdocio. Ancianos también se puede entender como siervos de Dios. Y Dios les había puesto esas coronas a los siervos de Dios. Y dice: a los que tenían vestiduras de ropas blancas, pero su corona la arrojaban delante del trono. Esto es símbolo de humildad, de decir: bien se ganaron esa corona por haberse guardado en pureza, pero aún a pesar de que yo me la gané, te la entrego, Señor. Ese es el punto número 3, humildad de nuestro corazón. Y decía: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. En el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Este es el mismo mar del que nos habla el capítulo 15, versículo 2, donde dice: y vi así un mar de vidrio, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, los que habían vencido la bestia,
La bestia no solamente es manifestación del anticristo, sino que la bestia es toda manifestación que está en contra de Cristo. La bestia se puede manifestar en la vida de nosotros cuando nos dice no ores, no glorifiques, levántate mejor, ya párate, ya canta una alabanza para que termine. La bestia se puede manifestar de esta manera, pero dice, los que habían vencido a la bestia y a su imagen y su señal y su número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban, punto número 4 de la liturgia del culto celestial, cantaban alabanzas, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, cantaban alabanzas. ¿Quién cantaba esas alabanzas? Por fe, el siervo de Dios Juan te vio a ti y a mí delante de ese mar. Por fe estabas ahí, hermano, cantando el cántico de Moisés, cantando el cántico del Cordero, que dice de esta manera: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Ni engrandecerá tu nombre. Pero vamos a ver qué había en el cielo, qué había más alrededor del trono. 4 animales, 4 seres, uno como un león, uno como un águila, uno con rostro de humano, uno como un becerro. Representan el pueblo de Israel, representan todo el pueblo de Dios unido. Y estos seres no tenían reposo. Siguiente punto de la liturgia: no había un cansancio. No existía este cansancio que existe hoy en día en nosotros. No tenían reposo. Día y noche decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria al que vive para siempre, todos se postraban delante del Cordero de Dios, se postraban delante del trono diciendo: digno eres, Señor, de abrir el libro, digno eres, Señor, de abrir el libro. Hoy en este día el Señor hace el llamado: sube acá, sube acá. Si tú das el primer paso, las puertas de los cielos se abren y podrás contemplar el reino celestial. Sube acá. ¿Cómo subo, Señor? ¿Con una escalera? ¿Cómo subo? De rodillas podemos subir y podemos adorar como se adora allá en el cielo, y podemos decir: Santo, Santo, Santo eres, Señor. Llévanos a tus altos, Señor. Llévanos al lugar santísimo, Señor. Llévanos al lugar santísimo. Llévanos a aquel lugar, Señor. Abre la puerta de los cielos. Abre la puerta de los cielos. Permítenos adorarte como se adora allá en el cielo. Permítenos cantar cantos a tu nombre. Cantos, el cántico de Moisés, el cántico del Cordero, el cántico nuevo. Todos unidos adoraremos, cantaremos, ensalzaremos el bendito nombre de Jesucristo. Avívanos, de rodillas puedes subir, de rodillas puedes subir, de rodillas puedes subir. Sube acá, te dice el Señor, sube acá, sube acá, sube, sube, sube acá. Aleluya. Santísimo, por la sangre del Cordero, gloria, 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 sea Santísimo, tócame, dile tócame, dile tócame.
todo.